Se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, que si bien el objeto era justo, que es decir, reclamar unas islas que pertenecen al patrimonio de los argentinos, el método utilizado, es decir, el ir a una guerra, fue absolutamente torpe e inútil y aún hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Cuando asume la Junta, liderada por Galtieri como presidente, y luego acompañándolos Lamidoso de Fuerza Aérea y Anaya de la Armada, esta junta ya tenía idea de emprender esta operación de recuperar las Malvinas, pero estaba prevista para unos meses después de abril. Pero todos los acontecimientos se precipitaron debido a que Inglaterra permanecía muy firme en cuanto a las negociaciones, las mantenía empantanadas a propósito. Y bueno, todo comenzó con un grupo liderado por Konstantino Davidov, un grupo de chatarreros que iban a desmantelar una factoría ballenera en las Islas Georgias, acompañados por efectivos de la Armada, que con esa excusa izan la bandera nacional en las Islas Georgias. Margaret Thatcher se entera de esto y manda al buque de guerra Endurance en misión, digamos, en misión de expulsarlos. Todo esto hace que la operación de desembarco de la operación Rosario en Malvinas se adelantara para el mismo 2 de abril. Fines de marzo parte la flota argentina, llegan el 2 de abril a Port Stanley, luego llamado Puerto Argentino. Allí desembarcan, se producen escaramuzas, allí obtenemos al primer muerto del lado argentino, el capitán Giachino. Los ingleses se rinden y a partir de allí Argentina ocupa las Islas Malvinas después de muchísimos años, desde 1833 que Argentina no estaba en posesión de estas islas. A partir de allí se producen sendas negociaciones encabezadas por el enviado norteamericano Alexander Haig, quien dialoga con Margaret Thatcher en Inglaterra y dialoga con Galtieri en Buenos Aires. Inclusive Alexander Haig ofrece que Argentina se retire de las islas y ofrece una administración tripartita hasta que el tema pueda encauzarse y empezar a solucionarse, lo cual no es aceptado por Galtieri. A su vez, Margaret Thatcher, que estaba muy mal vista como primera ministra de Gran Bretaña y estuvo a punto de ser expulsada del gobierno, ella aprovechó esta guerra para poder quedarse en el poder y ella se mantuvo obtusa y enseguida envió fuerzas hacia el Atlántico Sur. Mientras tanto, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, hablaba telefónicamente con Galtieri y le decía que Margaret Thatcher era su amiga y que si lamentablemente Argentina seguía en la tesitura de mantener las Malvinas y esto provocaba una guerra, Estados Unidos iba a estar de parte de su amiga Gran Bretaña, que fue realmente lo que pasó. Galtieri siguió, aconsejado por su canciller Nicanor Costa Méndez, puesto que ellos manifestaban que era muy difícil que Inglaterra pudiera ir al Atlántico Sur y hacer una guerra con Argentina, y que Estados Unidos iba a estar a favor de Argentina, puesto que esto pensaban ellos, ¿no? Pensaban que como Argentina colaboraba en la lucha contra la guerrilla en Centroamérica, Estados Unidos obviamente no iba a permitir que hubiese una guerra y todo no iba a pasar más que de una escaramuza. Un gravísimo error, porque si realmente los militares argentinos de aquella época hubiesen estudiado un poco historia,
se hubiesen dado cuenta que siempre, absolutamente siempre, los ingleses y los norteamericanos siempre fueron juntos en contra de la Argentina. Las bravuconadas de Galtieri en el balcón, que vengan, que les vamos a presentar batalla y todos los demás, y finalmente los ingleses vinieron. Realmente los ingleses tenían una superioridad asombrosa frente a las fuerzas argentinas. Pero hay muchos actos de heroísmo, a pesar de la desorganización y de todo lo que hubo del lado argentino. Actos de heroísmo de los conscriptos, actos de heroísmo de la Fuerza Aérea Argentina, que solamente tenía 5 Exocet, y con 5 Exocet y algún armamento más, hicieron estragos en la Marina Británica. Prácticamente la Marina Británica estuvo a punto de rendirse. Es de antología todo lo que dicen los conscriptos que vivieron en la guerra de trincheras, que se inundaba de agua en la turba malvinera, el morirse de hambre, el que los estaquearan, que los castigaran a los oficiales porque se robaban ovejas para comer, y los pobres soldaditos estaqueados. Realmente fue una vergüenza todo lo que sucedió. Sin embargo, hubo enormes actos de heroísmo, pero era una guerra que estaba prácticamente perdida. En el mes de junio, las fuerzas inglesas, luego de haber desembarcado y de cruentas batallas como las batallas de Monte Kent, Monte London, Fitzroy, etc., las fuerzas argentinas se rinden en Puerto Argentino. Realmente era lo que se esperaba. En el medio de esto seguían las negociaciones. Perú quiso interceder para detener la guerra, pero el hundimiento del crucero Ara General Belgrano por parte de Margaret Thatcher tiró por fuera de la borda todas las negociaciones de paz. Realmente fue un desastre haber ido a la guerra. Y fue inútil esta guerra porque mucho antes de la guerra había propuestas del lado británico de hacer una especie de tratado de retroarrendamiento. Es decir, como pasó con Hong Kong. Digamos que los ingleses iban a administrar las islas por unos años y luego se las iban a devolver a Argentina. Inclusive, en el año 1977, la propia Margaret Thatcher es la que ofrece este tratado. Y todas las veces Argentina rechazó esto. Inclusive en el último gobierno de Perón también se hizo este ofrecimiento. Si nosotros no tenemos las Malvinas en nuestro poder, no es solamente por un acto de piratería británica, sino por una gran torpeza argentina. El Foreign Office, desde el año 1910 o 1916, tiene una estrategia común a todos los gobiernos que le sucedieron después, que es no hablar de soberanía, y ellos los respetan. Nosotros los argentinos no tenemos una línea coherente desde la guerra hacia aquí. Yo diría desde que los ingleses se quedaron con las Malvinas en 1833 hacia acá, no hay una estrategia definida, y por eso todavía las Malvinas no están en el patrimonio nacional como debería ser. Hubo múltiples errores. Cada presidente que vino en la democracia tenía una manera, un manualcito propio para negociar la soberanía argentina. Pero hasta ahora no hemos obtenido resultados. Es realmente muy triste que esto pase. Pero más allá de todo esto, tengamos fe, sigamos luchando, no nos olvidemos, homenajeemos a nuestros soldados. A pesar de que estamos ahora con esta pandemia y demás, el 2 de abril homenajemos a nuestros héroes, los grandes héroes de Malvinas, aquellos que aún hoy, contándonos sus historias de batallas y demás, siguen luchando de alguna manera por nuestra soberanía nacional. Por eso las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas.